cuando Sébaco no existía, oiga bien, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia. Entonces esta leyenda de la cual usted hace referencia, todavía practicaban culto a la mujer serpiente, tan muchos años después, hay como 200 años de diferencia porque los españoles vienen en 1528. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que estén viendo el video o escuchando este podcast. Como les había dicho desde hace meses, porque es desde hace meses que tengo este plan, quería entrevistar a don Gilberto Alvarado. Él es escritor, historiador. Él dice que no, pero yo lo considero un arqueólogo porque ahí vamos a hablar de eso más adelante. También es propietario del Museo de Historia Cihuacual, de aquí de Sébaco, y el curador es todo. Entonces, prácticamente tenemos aquí una eminencia de la historia y cultura nicaragüense, y para mí un honor, es un placer estar aquí en su museo. Pues, don Gilberto, primeramente agradecerle por hacernos este espacio, regalarnos este poquito de tiempo para conocer un poco de usted, de su trabajo como historiador, como escritor y pues también como arqueólogo y como propietario de este museo, que para mí uno de los, yo creo que en el norte no hay otro museo así como este. No, hay museos, ¿verdad?, comunitarios, pero el museo aquí en Sébaco tiene varias funciones. No solamente es el presentar piezas, ¿verdad?, que se encuentran en el valle, sino también hemos dedicado desde su fundación, del 14 de marzo del 2014, a rescatar nuestra historia, rescatar la historia y darla a conocer, ¿verdad? Por eso tenemos una función que ha sido de gran ayuda para los colegios, Sí. De primaria, secundaria, y han venido también de las universidades a buscar la información necesaria a este museo. Sí, ahí quería iniciar yo, Gilberto, su inicio. A ver, yo pues he tenido la oportunidad de leer casi todos sus libros, me falta un par todavía, y pues una de las primeras cosas que a mí me gustaría saber de usted, don Gilberto, ¿qué lo motivó o qué lo inspiró a investigar la historia de Sébaco, escribir sobre la historia de Sébaco? Me imagino que también ha escrito pues a nivel nacional, la historia de otros lados. Me imagino que tiene que tocar por fuerza. Sí, claro, pero soy más localista, Sí, ¿verdad? yo lo tengo así como que uno de los historiadores del norte. Correcto, soy más localista. Pero ¿cómo inició don Gilberto con esto? Bueno, Desde niño, joven. bueno, desde niño tuve la oportunidad de criarme o desarrollarme en la casa de mi abuela, que está a la orilla del río, en el barrio San Jerónimo o La Hielera. Sí. Y allí cada vez que habían torrenciales de agua, el agua que discurría al barranco, pues dejaba al descubierto pequeñas piezas de arqueología, e incluso el río devastaba el patio de la casa de mi abuela y aparecían las piezas. Ahí comenzó a querer saber por qué. Y mi mamá, claro, en su conocimiento me decía de que hubo un diluvio, ¿verdad?, y que sepultó a esas personas. Bueno, entonces con ese principio pues me dediqué a la investigación, y pues me di cuenta de que y descubrí lo importante que fue Sébaco a través de la historia, ¿verdad?, todo el tiempo colonial, ¿verdad?, grandioso, maravilloso, ¿verdad?, porque estuvimos aquí como sebaqueños, éramos el centro prácticamente de la parte norte, porque no había otro pueblo en aquellos tiempos coloniales. Y eso me motivó, me inspiró, me animó a seguir haciendo las investigaciones. Desde niño, entonces. Sí, Es que cuando uno trae eso, sí, o sea, sí. el que es dibujante desde niño Por muestra. supuesto, el Sí. talento. Entonces, bueno, interesante porque fíjese que hay personas que descubren qué quieren ser ya estando en secundaria, incluso en la universidad hay personas que hasta se cambian de carrera. Dudan todavía. Sí, y usted lo trae desde niño, y la verdad es que pues el trabajo que usted ha hecho, sinceramente, a mí me ha gustado mucho. Yo soy una de las personas que siempre cuando estoy hablando en mis videos y cosas, siempre lo menciono, Sí, y siempre les he dicho a los que me siguen, quiero entrevistarlo, y ahí me preguntan, ¿cuándo? así. Sí, entonces pues, como le digo, pues
la oportunidad de entrevistarlo, pero estoy redundando. Bueno, ya nos dijo, desde pequeño le llamó la atención la historia de Sébaco, también se metió en esto de, digamos que es un arqueólogo, pero no oficialmente, No, no, pero, a ver, no lo sé. mi papá nunca tuvo un título de ingeniero, pero él era un ingeniero civil No, sí, y, o sea, sabía más correcto, sí. entonces para mí creo que cuenta un poco más la experiencia. Sí. Y es una de las cosas que yo he admirado de usted. Usted empezó a escribir la historia de Sébaco, está bastante interesante en sus libros. No voy a hablar de los libros para que los lean, que los busquen. También se inició como arqueólogo, pero digamos que formalmente, por así decirlo, en comillas, usted cuando decide o viene don Gilberto y dice, yo me quiero dedicar en lleno a escribir, a investigar la historia Claro. y a recopilar Bueno, material, objetos sí, tangibles. claro, eso, lo de la historia me anima cuando veo en los historiadores nacionales, ¿verdad? Que dicen cosas que no tienen que ver nada con Sébaco. Ellos trastornan la historia prácticamente, ¿verdad? Porque no desarrollan los temas, sino que solamente pequeños fragmentos, como el señor Julián N. Guerrero, ¿verdad? Una eminencia, por supuesto, era un hombre que me impresionó mucho porque tenía programas radiales e invitaba a personas para que llegaran a debatir, y no habían personas que debatieran con él. También leía al señor Jaime Inser Barquero, ¿verdad? Sí, Toca sí. puntos, pero así esporádico de Sébaco, y no me parecía porque no se ajustaba a la realidad histórica. Y además de eso también tenemos la usurpación de la historia, ¿verdad? La historia en realidad es usurpada descaradamente, y es ahí donde yo ya me intereso en tratar de ubicar, ¿verdad?, lo que es verdaderamente la historia. Y con base, no suposiciones, sino con base, demostrando en realidad de que nosotros en realidad tenemos una historia muy grande, y que en realidad por algo los españoles cuando llegaron para la conquista eligieron Sébaco para poder poner la cabeza del corregimiento aquí en este lugar. Imagínese. O sea, que Sébaco Sí, en sus tiempos fue bastante importante, por importante, así claro que decirlo. Fue sí, bastante sí. importante. Según lo que he leído en sus libros y en otros libros de historia, Sébaco fue un punto bastante interesante con respecto Claro, al sí, comercio, claro, también. economía. De aquí en Sébaco, a principios de 1600, de aquí salían eh, expediciones para la conquista de lo que se conocía en ese tiempo como la Tagus-Galpa. Hubo un cura que fue comendador del convento de Sébaco, que construyeron los españoles, que se atrevió a introducirse, ¿verdad?, en ese tiempo a Muy, ¿verdad? Y ayudó a la conquista de ese territorio inmenso que se llama la Tegucigalpa. Eso me parece que lo toca en uno de sus libros. Pues, Interesante. Pues bueno, de sus libros vamos a hablar más adelante porque siento que es un tema bastante interesante, don Gilberto. Mire, usted ha escrito varios libros, sí, varios, o sea, no se ven en la cámara, pero aquí los veo, son más de 5 o 6. Usted sí, lleva la contabilidad de sí, cuántos ha sí, escrito. más o menos. Creo que son 8. 8. Mire, para mí uno de los más conocidos es Rasgando el Velo, Sí, y que ahí es donde prácticamente toca la historia de Sébaco, digamos que de alguna manera como que rescata y aclara dudas y de alguna manera información que estaba distorsionada y que esa sí, información distorsionada se ha venido manejando como oficial. claro, claro, Y claro. ese primer libro, don Gilberto, porque yo tuve la oportunidad de leerlo, usted toca bastante o habla bastante de documentos que se encontraron, también de, ¿cómo decirle?, que vienen de boca en boca, de generación en generación, y que por algún Sí, motivo, o no sé qué pasó ahí, como que eso se perdió y se inventó otra cosa o se distorsionó y al final ya lo que se conocía hasta antes de ese libro era una información pues que prácticamente digamos que no estaba completa o estaba distorsionada. correcto. Eh, ¿Cómo hizo usted para, por lo menos en ese libro, que es uno de mis favoritos, para recopilar esa información? Tuvo que ir a lugares, por ejemplo, iglesia, bueno, tuve la suerte, se puede decir la suerte, de rescatar documentos coloniales,
¿verdad? Y eso sucedió pasada la guerra de 1979, ¿verdad? Tenía un amigo que llegó a ser alcalde, creo que fue de Sébaco, era don Genaro Valdés. Él fue combatiente y después de la guerra, pues, estuvo formando parte de las oficinas municipales y andaba un documento antiguo muy interesante. El documento hablaba de cómo el telégrafo llegó al norte de Nicaragua. Indagándolo a él me dijo que en cierto lugar habían documentos que estaban quemando. Eso fue maravilloso y me dirigí inmediatamente al lugar que él me había señalado y rescaté una cantidad de documentos, ¿verdad? Donde habla de cosas inéditas, que todavía están inéditas porque en realidad el poder leerlo en ese español en que fueron escritos es bastante difícil. A través de ellos fue que me pude ubicar y poder tener la certeza de lo que estaba diciendo en ese libro. O sea, es bastante, su trabajo de recopilación fue bastante, digamos, completo, profundo, porque, Sí. o sea, documentos, imagínese que si usted no los ha rescatado, y supongo que los tiene en el museo, Sí, algunos, claro, por supuesto. porque, lastimosamente me imagino que no los pudo rescatar todos. No, fue muy difícil en realidad. Tuve que apartar, ¿verdad? Como pude, la fogata que había ahí y abajo todavía no había hecho efecto ese juego. Ah, Sí, pero se perdió mucho, claro que sí. Mire, usted es un historiador, prácticamente, para mí creo que es el único que hay aquí en Sébaco que se ha dedicado en lleno a rescatar la historia Sí, y como que a dar a conocer antiguas tradiciones. sí. Por lo menos yo, por usted, yo me di cuenta de que aquí no fue la primera ubicación de No, Sébaco. claro. Yo supe que Sébaco tuvo dos ubicaciones, esta actual y la anterior que estaba por otro lado. Iba a ser en otro lado, pero en su libro usted nos habla de una visión que tuvieron de una estrella que Oh, iluminó sí, bueno, donde hoy se conoce como el Sebaco Viejo sí, o el Pueblo correcto. Arriba. Sí, eso ha sido un problema, eso de los diferentes asientos que ha tenido Sébaco, pero no es así. Ese problema lo metió don Julián N. Guerrero, el señor Jaime Inser Barquero y un cónsul que estaba aquí destinado de español, que se llamaba Ernesto La Orden Miracle. Ellos escriben, ¿verdad? Claro, citándose unos a otros y fue que metieron el problema. No sé si tenemos el tiempo para poder contarle una Claro, cosa, fragmento. La iglesia que conocemos ahorita en Sébaco Viejo, ¿verdad? Ahí se llama, históricamente hablando, se conoce como Nuevo Sébaco de la Asunción. sí. Ese es el nombre que le pusieron en 1833. Ellos vienen huyendo del Sébaco colonial que está en la Perla, ¿verdad? Y le ponen Nuevo Sébaco de la Asunción. Y el cura que había en ese tiempo se llamaba Ricardo Zelaya. Y este cura fue con la gente de Sébaco a rescatar lo que pudo de la iglesia colonial. Maderamen, imágenes, retablos, todo lo que pudo. Y vino a levantar la iglesia del nuevo Sébaco de la Asunción, igualita como la que había allá en el Sébaco colonial. Imagínese usted, usó puertas y todo lo que lleva pues el maderamen, y ya terminada pues colocó las imágenes que se rescataron también, las imágenes, el púlpito de estilo colonial, el confesionario, los retablos, o sea los altares, y en los altares, el altar mayor tiene dos escudos, ¿verdad? Que son de los mercedarios. Ellos vinieron en 1528 para establecer Sébaco. Cuando don Julián N. Guerrero, 1960 y pico, a mediados de esa década, y el señor Isaac Barquero y el señor Ernesto La Orden Miracle ven, porque estuvieron aquí, ven esa iglesia. Ellos creyeron que era la iglesia que habían levantado los españoles en 1528 y hablaron de ella y dijeron que lo único que quedaba de ese Sébaco era la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente el error grandísimo, sino que también hablan de que había estado Sébaco, decía Inser Barquero, en Moyoa, y da sus razones, y de que había estado también en Tecuanapa, y que había estado también en el Congo. Es decir, caprichosamente estaban diciendo las cosas, y eso fue lo que me animó a mí a escribir para decir exactamente la verdad histórica, ¿ya? Entonces, todo eso vino a confundir a la gente, y la gente hasta el día de hoy le hablan de cuatro asientos.
pero no es así. Sébaco solamente ha tenido el asiento aborigen. Cuando vinieron los españoles en 1528, allí a la par del pueblo aborigen levantaron el pueblo colonial. En 1528 el padre Lázaro de Guido fue el que dirigió la construcción de la iglesia. Y estuvieron allí 305 años. Y en 1833 el Río Viejo lo saca de ese lugar para establecerse aquí. Fue allí donde la gente, cuenta la leyenda, que miraron en la noche, por eso se deduce que la inundación que les ocasionó el río fue de noche, porque ellos dicen que en la noche miraban como una luz, ¿verdad? Y lo interpretaron como una señal de la patrona, porque en ese tiempo la patrona era la Virgen de la Asunción, ¿ya? Entonces todo el mundo, posiblemente guiados por el cura, ¿verdad?, que se llamaba Ricardo Zelaya, ¿verdad?, se dirigieron y se establecieron en ese cerro, inhóspito completamente, ahí se establecieron, ¿verdad? Y estuvieron ahí hasta 1927, porque todavía para la guerra de Sandino vino un periodista que se llamaba Harlington Bell, y él dice, en su memoria, de que él iba todas las tardes al pueblo arriba, porque allá estaba el telégrafo, para que le mandaran un vehículo a Sébaco, porque él quería estar en Managua lo más pronto posible. Sí, entonces, por todos esos detallitos, nosotros venimos armando la historia de lo que es en realidad el Sébaco de esos tiempos. Sí, porque eso yo también lo escuché de niño, lo escuché incluso creo que en secundaria, pero no como una clase como tal, pero sí yo escuchaba que decían que Sébaco estuvo en 4 lugares, y yo, pero no sé, pues no había un documento oficial que dijera, sí, aquí estuvo Sébaco. Claro. Y pues leyendo sus libros y escuchándolo, porque incluso en Facebook usted ha publicado cositas ahí. Mucho, sí. Sí, y he leído y ahí me he dado cuenta de muchas cosas de la historia de Sébaco interesantes. Y una de esas era precisamente sí, la confusión de que estuvo en otro lado. Y oficialmente se conoce pues que estuvo en Río Viejo, que es carretera a San Isidro, sí, la Panamericana, sí, y aquí. correcto. Y eso también lo escuché. Decían de que esa iglesia la construyeron los indios, que esa iglesia, pero yo decía, ay, qué contradicción, si se movieron, entonces ¿cómo la construyeron los indios? Entonces ahora lo que interesante que nos acaba de aclarar es que se utilizaron restos de la antigua iglesia para construir esta nueva. Claro, Entonces, de alguna manera esa iglesia tiene la historia del Sébaco aborigen, como usted dice. No, el Sébaco colonial. El Sébaco colonial. Sí, correcto. Y incluso yo, fíjese que yo no sabía esto. Un día viendo pues las cosas que hay en la iglesia, como usted dice, los altares y eso, está un cuadro del bautismo de Cristo y tiene una fecha, 1760 más o menos. Y yo, la digo yo, o sea, que aquí hay historia en esta iglesia y claro, interesante. Y pues ahora que sabemos que por medio de usted podemos encontrar esa historia de Sébaco, pues ha sido bastante interesante. Y mire, otra cosa que yo quería hablar con usted, don Gilberto, no sé si tenga que ver, ya metiéndonos un poco en el tipo de contenido que yo hago, que son hablando de leyenda, no sé si tenga que ver por el hecho de que antes Sébaco estaba en aquellos lados y ahora estamos por acá. Ha habido una gran confusión con respecto a la mocuana. Y digamos que un debate, hasta pleito, podríamos decir. La gente de la Trinidad dicen que la mocuana les pertenece a ellos, pero históricamente la mocuana se sabe que es de Sébaco. 100%. Pero ¿cree usted que esa confusión de que los triniteños dicen que es de ellos la leyenda, mientras que los sebaqueños decimos que esa leyenda es sebaqueña, cree usted que tenga que ver por eso de que Sébaco antes estaba en aquel lado? Bueno, le voy a decir, y la gente de la Trinidad, no sé si podemos usar el gentilicio de ellos, triniteños, ¿verdad? Entonces no se molestan, ¿verdad? Triniteños desconocen la historia prácticamente, porque Sébaco, ¿verdad? El Sébaco aborigen, ¿verdad? Lo conocemos nosotros hasta la llegada de los españoles, antes no, ¿verdad? Entonces Sébaco entra a la historia, ¿verdad? Cuando los españoles llegan. Entonces sabemos quiénes eran, que creían, ¿verdad? A través de sus tiestos o de sus cachivaches, conocemos, ¿verdad? De este Sébaco aborigen, ¿verdad? Pero el asunto es que el personaje del cual estamos hablando, la mocuana, nace específicamente en 1528 para llegar a los españoles.
Y no solamente eso, sino que también la leyenda famosa que trascendió los tamarindos de oro. Esas dos leyendas son mancomunadas, ¿verdad? Y allí está descansando la historia de Sébaco. ¿Ya? Pero, ¿y esto de la Trinidad? La Trinidad no existía en ese tiempo. Si usted entra a Facebook ahí y busca la historia de la Trinidad, ahí le va a decir que ellos en realidad en 1821, que fue la independencia, en 1821 ahí en ese lugar había una hacienda de ganado. ¿Ya? Una hacienda de ganado, ¿verdad? Y entonces no puede usted concebir que la Trinidad sea dueña de una leyenda que se creó en 1828, pero en 1528. Han pasado muchos años. De 1528 a 1821 hay un lapso de tiempo en realidad que no concuerda, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, pero hay otra cosa. La leyenda, ellos la toman como si, porque la cueva, supuesta cueva de la Mocuana, está en territorio de la Trinidad. Cuando usted va a la Trinidad, mira ya la cueva que está en un farallón ahí. Pero, ¿cómo es posible eso? En 1856, después de la guerra, ¿verdad? 58, perdón, después de la guerra nacional, donde Walker fue desalojado, se trazaron los límites departamentales por asuntos electoreros. Y cuando trazaron el límite departamental, Matagalpa, pasó el límite por San Isidro, arriba de San Isidro, quedando la cueva de la Mocuana del otro lado. Eso es importante conocer, porque solo así en realidad que los triniteños pueden darse cuenta que esa leyenda pertenece a Sébaco, porque no existía antes, cuando Sébaco no existía, oiga bien, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Nueva Segovia, no existía nada de eso porque Sébaco era un enclave inmenso. Por tal razón, los españoles cuando encuentran a Sébaco deciden establecerse aquí. Deciden hacer el convento, una iglesia, poner en realidad un cabildo, poner un corregidor, hacer el corregimiento de Sébaco. ¿Ya? Fue hasta 1600, o sea, 80 y pico de años, de 1528 a 1600, que comienza la conquista de la Tagugalpa, es que todos esos pueblos conquistados, Boaco, Teotepe, Jinotega, Matagalpa, Molagüina, Solingalpa, vienen a quedar sujetos al corregidor de Sébaco, ¿ya? Hasta ese tiempo. Así que no existía Estelí, no existía la Trinidad, nada de eso. Pero ¿quién comete el error? El error lo comete un periodista de la prensa, un periodista Valenzuela, creo que era un periodista viajero. Él hace un artículo de la prensa, en la prensa, hablando de la Mocuana, y dice de que la Mocuana, la Trinidad es dueño de la leyenda de la Mocuana. Y pone a la Trinidad como un pueblo como un pueblo colonial, perdón, como un pueblo antiguo, ¿verdad? Eso no sucede nunca. Si ellos aparecen después de 1821, ya se dio la conquista, perdón, se dio la independencia, y Sébaco ya había existido desde 1528. No sé si lo confundí en este. No, o sea, quiere decir, lo que yo le entiendo es que la Trinidad era parte del territorio de Sébaco. Era Sébaco, allí todo eso o sea, era Sébaco. Sébaco, como usted dice, se divide a raíz de la independencia del derrocamiento de William Walker. Correcto. Y la confusión prácticamente se da con ese periodista que nos menciona. Correcto. Ese es el problema cuando, pues, o sea, me imagino que él lo afirmó y pues todo el mundo lo tomó como verídico. Claro. Y no dio una prueba así, digamos una prueba factible, una prueba que un documento oficial que dijera así la Mocuana. Y entonces ese debate, siempre que yo hablo en mis videos sobre leyendas me dicen eso, la Mocuana es de Sébaco o de Estelí, yo les digo es de Sébaco, la Mocuana es de Sébaco, pero ¿por qué en la Trinidad está la cueva? Y entonces yo sin querer queriéndolo yo les decía, porque antes Sébaco estaba por aquellos lados y todo eso era terreno de Sébaco. Correcto, así es. Y me imagino que después se dividió la Trinidad, San Isidro, el Jicaral y todos esos lados. Claro que sí. Y entonces no estaba tan mal yo. Claro. No andaba tan perdido. Pues. Entonces, imagínese eso. Y yo le aseguro que una vez aclarado esto, más de alguno va a decir, no, mentira. Correcto. Pero, o sea, como dicen por ahí, no es una opinión la que estamos dando, son hechos, factos. Claro, que es historia, no es como que es que a don Gilberto se le ocurrió, no. Es un hecho histórico que usted nos menciona y que pues de una vez por todas, para los que preguntan, la Mocuana es una leyenda que pertenece a Sébaco. Sí. Que antes la Trinidad pues era
ese territorio era Sébaco también, Sébaco. por ende al dividirse pues queda por aquellos lados donde se creía o se cree que era la cueva, pero pues aclarada la duda, Claro. aclarada la duda. Hubo otra medición que se dio en 1724. Fue cuando le dieron o le regresaron parte del terreno que le habían quitado los españoles a los indios de Sébaco, 1724. Y la medida del territorio pasó adelante de San Isidro también otra vez. ¿Entiendes? Sí, Es decir, le mocharon el terreno a los indios de Sébaco, ¿verdad? Todo lo que tiene hoy aquí, que es todo el valle de Sébaco, no es solamente eso, era todo. Se extendía hasta Matagalpa y todo eso era propiedad de los sébacos en ese tiempo. imagínese. Ese nombre de Sébaco, Gilberto, hablando un poquito de la historia de Sébaco, pues me queda más que claro ya pues, el que después de esto tenga dudas de a quién le pertenece la leyenda, porque pues ya no podemos hacer nada ahí. Sí. Pero mire, la palabra Sébaco tengo entendido yo de que es como una distorsión de la palabra Cihuacualt, Claro. que vino a hacerse Cihuaco y Sí. los españoles escuchaban el Sébaco. Sí, los españoles escribían o mencionaban, de ellos salía la palabra Cihuaco. Ya, eso está demostradísimo en los documentos. Ahí tengo un montón de documentos que rescaté de lo que estaba hablando. Cihuaco. Cihuaco. Entonces, pero la palabra correcta del náhuatl es Cihuacuatl. Cihuacuatl, Cihua mujer, Cuatl serpiente. ¿Ya? Ese era el nombre del pueblo aborigen. Los españoles vienen a la conquista y comienzan a hablar en sus documentos que Cihuaco, 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 y hasta ya a partir de 1600 y pico es que ya ellos comienzan a poner Sébaco con S, otros lo hacen con C, y así viene hasta completamente la deformación en estos tiempos. O sea, Sébaco prácticamente es un pueblo, una ciudad con historia bastante profunda, Sí, Gilberto. claro que sí. Ahora entiendo por qué usted le tomó tanto amor Es bien interesante. a escribir y a investigar, porque es que imagínese, yo me estoy dando cuenta de que en aquellos tiempos Sébaco prácticamente era una ciudad tan importante como León, Granada, Claro. y pues no sé qué pasó, en qué momento Sébaco pasó a ser un valle y Claro. pues la Sí, ciudad sí, fue claro. otra, pero bueno, ese es tema para otro. Claro. Pero es interesante lo que usted nos cuenta, don Sí, Gilberto. usted estaba porque diciendo algo importante, porque era igual a León, Granada. Esos dos ciudades fueron fundadas en 1524 y Sébaco fue fundado en 1528. Hay 4 años de diferencia. o sea, si nos ¿Ya? ponemos, están en la misma década. En la misma prácticamente. década, claro que sí. Por eso es que nos estamos preparando para el 2028 para 500 hacer, años. aunque sea poder escribir un fragmento de lo que fue la historia de Sébaco en ese tiempo. ¿Ya? Y Sí. esperamos de que haya apoyo. Eso a usted le estoy solicitando No, claro, apoyo claro. para Yo esa desde idea, ahorita voy a empezar a hablar de eso. para poder en realidad celebrar los 500 años de Sébaco. 500 años, imagínense. Sí. Cuánta historia tenemos aquí. Mucha. ¿En qué momento Sébaco, pues según la historia, en qué momento Sébaco ya pues pasa como a ser relegado como un valle, como porque que no era ni Bueno. siquiera ciudad? Sébaco fue elevado a ciudad en el 96. Pero sí, en realidad estaba como villa. Villa. Sí, porque antes de que se diera el descubrimiento, en 1527 vino un gobernador de Honduras, porque estaba como acéfalo el terreno en Nicaragua. Entonces él creyó de que Nicaragua era parte del terreno que le estaban dando a él. Entonces vino a Nicaragua, ¿verdad? Se estableció aquí, lo recibieron, porque Pedrarias Dávila, que era el hombre fuerte, andaba en Panamá, andaba respondiendo, porque él estuvo allá en Panamá y estaban midiéndole las costillas, entonces fue. En ese lapso es que aparece López de Salcedo, ¿verdad? Y López de Salcedo tenía la orden de parte de la reina de que descubriera el desaguadero de la Mar Dulce, o sea, del lago de Granada. Entonces él comisiona a Gabriel de Rojas, ¿verdad?, para que haga ese trabajo, ese descubrimiento. Pero le dice también de que en ese trayecto establecer una villa de españoles, pero tiene que buscar un terreno que sea
agradable, donde se pueda establecer, donde hayan árboles, que no hayan suampos, ¿verdad? Que establezca una iglesia. Está hablando prácticamente lo que iba a hacer Sébaco en ese tiempo, ¿ya? Es como un adelanto, ¿verdad? Pero el asunto es de que no se lleva a efecto ese descubrimiento, ni Rojas salió al descubrimiento, porque viene Pedrarias Dávila en el 28, al siguiente año. Toman preso a Salcedo y bueno, entonces viene el hombre, ocupa el lugar que le correspondía y manda a Rojas al descubrimiento. No encuentra el desaguadero, pero sí establece Sébaco en 1528 y en realidad que lo establece como villa, así fue, villa, pero fue el desastre que sufrió Sébaco en 1833, que el río se les metió y le destruyó todo, entonces ellos abandonan su colonial ciudad para establecerse aquí. Eso lo hace perder prácticamente la importancia que tenía Sébaco. Pero hay otra cosa más interesante, creo yo, porque el corregidor que había en Sébaco, ¿verdad?, era el encargado de todo el corregimiento, ¿verdad?, se traslada a Matagalpa. Siempre se aparece en los documentos como el corregidor de Sébaco y Chontales, pero está viviendo en Matagalpa porque los misquitos, los filibusteros, los ingleses se están metiendo a los pueblos españoles y los están saqueando, los están robando. Entonces el corregidor se va a Matagalpa, ¿verdad? Entonces por eso es que Matagalpa va agarrando importancia y Sébaco va quedando relegado. Sí, y después viene el desastre del río y prácticamente queda sepultado en ese aspecto. Sí, ahora somos un municipio del departamento de Matagalpa. Sí, pero somos ciudad ahora, ¿verdad? Algo interesante, don Gilberto, es prácticamente que Sébaco no tiene una, sino dos leyendas importantes y de que mucho se habla en las escuelas. La mujer serpiente y la mocuana. Sí. Porque, o sea, los que somos de Sébaco y sabemos de que la leyenda de Sébaco, la leyenda de la mocuana, perdón, es de Sébaco, pero hay pocas personas que saben el origen del nombre de Sébaco y del por qué. Y es porque aquí los aborígenes adoraban a la mujer serpiente. Sí. Incluso lo leí en uno de sus libros de que habían, cuando ya Sébaco estaba como asentado y ya estaba la religión católica prácticamente como la religión oficial, no solo de Sébaco, sino de toda la América, habían habitantes que a escondida le rendían culto a la Cihuacual. Sí. O sea que prácticamente diría yo que incluso la leyenda de la mujer serpiente es más importante que la de la mocuana, porque es prácticamente, y se origina Sébaco, la palabra Sébaco, las creencias, y pues tantas cosas que, imagínense que yo sé que, yo ya lo sabía, pero yo sé que hay personas que al momento se van a dar cuenta y van a decir, no sabía que Sébaco era tan importante, pero prácticamente lo que hace que Sébaco pierda su estatus, digamos así, fue las inundaciones, y el haberlo trasladado a un lugar pues que no era tan... Entonces esta leyenda de la cual usted hace referencia, todavía practicaban culto a la mujer serpiente muchos años después, hay como 200 años de diferencia porque los españoles vienen en 1528 y en 1703 viene Antonio Márgel de Jesús, era un fraile de la orden franciscana. Viene específicamente a terminar con esa práctica que tenían. Ese es el que se iba a enfrentar, algo así. Supuestamente se iba a enfrentar a la mujer serpiente. Casi lo mata, una correntada, algo así. Sí, es que da la casualidad que él viene en invierno, porque según el biógrafo de Márgel de Jesús, dice que venía con lodazales y cantando, ¿verdad? Contrarrestando pues, el mal tiempo. Y dice que cuando iba para la cueva, ahí fue que vino un temporal, ¿verdad? Y arrasó prácticamente con todo el valle y mató vacas y toda esta cuestión. Y tanto los aborígenes como los españoles establecidos le atribuían a la Cihuacual en realidad el desastre. ¿Sí? Que él no volvió, creo. No, él dijo que iba a volver. Pero no volvió. No volvió, él salió, no sabíamos eso, pero en documentos que están todavía, porque a él lo elevaron a la condición de santo, ¿verdad? Este hombre maltrató a los indígenas que él consideraba líderes, ¿verdad? De eso de la culebra.
¿verdad? Que tenían ese lugar en una cueva. Él los flageló, los golpeaba, los maltrataba para que dieran la verdad a él, a su mujer y a otros más. Entonces los indios parece que ya no resistían eso, entonces se sublevaron. Y Mártir de Jesús tuvo que ir huyendo, fue a salir a Granada y detrás de ellos iba el corregidor, que también en realidad estaba apoyando todos los desmanes que estaba haciendo el cura. Imagínese. Mire, tanta historia que usted, pues, usted es una enciclopedia, ¿no? Es una enciclopedia de Sébaco. Su primer libro me contaba antes de iniciar que fue Sébaco, es el amarillo que está por ahí. Sí, Sébaco, historia, leyenda y tradición. Entonces, mire, usted inicia con ese libro, me imagino que después fue Rasgando el Velo, que ahí voy a publicarles toda la bibliografía de don Gilberto. Pero usted pasa de escribir, recopilar objetos indígenas, Sí. pero ¿cómo nace la idea, don Gilberto, aprovechando que este año pues, es el 10º aniversario de su museo? ¿Cómo nace la idea de decir, yo no quiero, quiero exhibir esto, quiero darlo a conocer? ¿Y cómo nace la idea de poner el museo? Bueno, yo desde temprano había recopilado muchas piezas, porque el Valle de Sébaco es muy rico en arqueología y ha habido y sigue habiendo mucha destrucción de los asentamientos donde los indígenas estaban ubicados. Y eso me permitió poder encontrar. Incluso el barrio donde yo vivo, que se le dice La Hielera, pero que es el barrio San Jerónimo, está asentado en un viejo asiento precolombino. La gente cuando va haciendo casa o va haciendo adiciones van encontrando piezas indígenas. Yo todo eso lo he recopilado en mi casa mismo, he sacado piezas. Imagínese. Entonces yo tenía una cantidad considerable y se me vino la idea que era importante un museo. No teníamos museo y la gente pues andaba buscando información por todos lados acerca de Sébaco y no había nada. Entonces pues yo comencé a visitar alcaldías, estoy hablándole desde el tiempo del somocismo, ¿verdad? Visitaba a los alcaldes y ni me ponían bola, pues, ¿verdad? Y yo con mucha educación llegaba donde ellos, los saludaba y ¿qué se le ofrece? Entonces le dije, pues fíjese, no, eso no estamos interesados en esas cuestiones, ¿entiendes? Y bueno, y ya para los años 90, ¿verdad? Fue que don Guillermo Vega, ¿verdad? Me dio trabajo en la alcaldía como responsable de cultura y me permití poder revisar los estantes, sacar información, ¿verdad? Y le planteé la idea de publicar el librito amarillo, ¿verdad? La comunidad indígena que estaba, don Felipe Duarte también me apoyó, entonces tuve que irme, ¿verdad? A los Estados Unidos, allá trabajé casi más de 20 años y ahorré dinero pensando siempre en realidad en el museo. No como una fuente de trabajo, nunca pensé en eso, sino en establecer el museo, ¿verdad? Y presentar las piezas, pero no solamente presentar las piezas, sino que también venía, como le dije al principio, rescatar la historia, la leyenda y las tradiciones y publicarlas. Me parece que fue ayer cuando lo fundó. Sí. Me parece que fue ayer, fíjese. Ya 11, este próximo martes. Imagínese, 11 casi años. 11. Y es un museo que yo he tenido la oportunidad de visitarlo varias veces y cada vez que vengo me pareciera que hay más cosas. Sí, Entonces prácticamente usted claro, sigue encontrando piezas, claro, sigue recopilando claro, y publicando. y publicando. Incluso tiene documentos, por ahí me fijé que tiene billetes desde Sí, hace más sí, de, qué sé yo, 50 años. sí. Pero hay otra cosa interesante que yo descubrí aquí en su museo y con información pues que usted nos ha brindado, y que usted tiene un catálogo, un folleto donde habla de que Sébaco, y lo hace a forma de pregunta, fue un valle, Valle Jurásico, sí. un valle jurásico. Sí, Y sí, recuerdo también que eso estuve buscándolo, no lo veo, por ahí debe estar, sí. de que aquí usted tiene un fósil de lo que se pretende es un hueso de mamut. Bueno, se cree, Se ¿verdad? cree. Se cree porque yo llevé la pieza a Miami, porque allá hay especialistas, y les presenté la pieza, pero la pregunta de rigor fue, ¿dónde lo encontró? ¿En Nicaragua? ¿Qué parte de Nicaragua? Entonces les dije el lugar. Entonces me dijeron que no era mamut, porque esa parte de Nicaragua
no había surgido todavía de los océanos, por lo tanto no era mamut. Entonces consideré, por lo tanto, de que podía haber sido algún animal antediluviano, ¿verdad? Porque como se han encontrado también en los cerros fósiles, me imagino de que aquí entramos ya a la religión, ¿verdad? Que habla de un diluvio que cubrió la tierra y muchos espécimes quedaron allí atrapados en los cerros, y conchas y caracoles y todo eso. Entonces yo pienso de que el lago, Sébaco fue un gran lago, ¿verdad? Y aquí profundizando, dependiendo del lugar donde estamos, profundizando, se llega ya a donde hay arena, porque el sonsocuite, o sea, el lodo que dejó el lago, es inmenso. Eso demuestra lo profundo que era. Entonces, cuando se pasa esa capa de lodo y llegamos a donde hay arena, ahí aparecen los fósiles, ¿ya? Entonces, considero de que pudo haber sido algún animal acuático, no uno, porque hay 7 pozos que han abierto y han aparecido fósiles en todos esos 7 pozos, ¿ya? La versión que da el señor Insert Barquero es de que la gente que pasó por el estrecho de Bering venía detrás de los animales, de los mamuts y todo eso, y que cuando llegaban a un lugar como aquí en el Valle de Sébaco, un lugar suamposo porque el lago todavía no se había retirado, entonces los empujaban para que el animal se metiera ahí en el fango y quedara atrapado y ahí lo mataban. Es lo que dice don señor Ince. Pero no concordamos con él pues en ese aspecto. ¿Ya? Es interesante porque cuando yo vi ese artículo y después vine aquí a ver y vi el fósil, pues Sí. prácticamente sí tiene similitud, o será pues, la Sí, sugestión, pero o sea, sí, yo lo vi y prácticamente tiene similitud con sí, con fósiles antiguos. sí, Fíjese que esa teoría que usted da es bastante interesante, lo de venir, o sea, que nos cuenta que venían empujándolo. sí, Entonces puede ser de que a lo mejor en ese tiempo todavía esto no estaba a flote, sí, como dice, sí, pero puede ser que lo hayan traído. sí. No me acuerdo dónde fue que vi en un documental de que se dice de que cuando se construyeron las pirámides de Egipto todavía existían mamuts. La prueba es cuando esta gente busca entre los restos de los mamuts, eh, ¿cómo se llama? Instrumentos de piedra, ¿verdad? Entonces, si está el mamut juntamente con esos instrumentos de piedra, entonces sí, se puede decir que convivieron, ¿ya? Imagínese. Mire, usted cómo hace, don Gilberto, hablando más del museo, ¿cómo hace usted para seleccionar todo lo que usted tiene aquí expuesto? Que ahí se lo voy a mostrar en pantalla. ¿Cómo usted dice o selecciona y dice, esto creo que es importante, esto pues no tanto? O en realidad todo lo que tiene aquí es lo que ha encontrado o ha dicho, esto no, esto lo descarto porque... Sí, claro, no tiene ninguna información. Ajá, entonces, ¿cómo hace usted ese proceso de seleccionar, de Bueno, encontrar? en Sébaco hay varios asentamientos indígenas, muchos, norte, sur, este, oeste. Y si yo encuentro piezas en este determinado lugar, yo voy a tomar el nombre, la toponimia del lugar, si es que existe, si no, pues el nombre que le pusieron los posteriores habitantes, ¿verdad? Por decir el papalote, ¿verdad? El papalote, que es conocido el papalote. Ahí se encuentran muchas puntas de flecha, instrumentos, vasijas y todas esas cuestiones. Y entonces venimos y lo preparamos, lo limpiamos, usamos ahí para pegarlos y todas esas cosas y los marcamos, ¿verdad? Para saber en realidad el lugar donde pertenece, ¿verdad? O buscamos también para saber a dónde pertenecían, a qué tribu pertenecían, buscamos las improntas. ¿Qué son las improntas? Algo que en realidad eran propios de esas tribus, por ejemplo, los signos del movimiento, la cruz, las espirales, que son propias de determinadas culturas. ¿Ya? Todo eso viene a ser material para estudiar. Entonces, así es, los identifica con esos símbolos y ahí es donde usted dice, esto Esto sí. sí, correcto. Por ejemplo, aquí en el valle encontramos muchas serpientes, cabezas de serpiente emplumadas, y esto nos permite saber en realidad que esta cultura perteneció a los náhuatl, porque eran los náhuatl que tenían a Quetzalcóatl, ¿verdad? Y también habían varios coat, como la Cihuapat, el Quetzalcóatl, estaba también Mixcoatl, eran padre, hijo, abuela,
todo eso estaban en realidad y nos encontramos aquí en el valle con facilidad. Cuando usted funda este museo y pues empieza con la exhibición de toda esta historia que tiene aquí, de cientos de años, cientos de años, me imagino que el objetivo suyo, como ya nos dijo, pues no es lo económico. El objetivo de este museo es de que la gente conozca Correcto. más a profundidad la historia de Sebauco o Correcto. la verdadera historia Correcto. o la información correcta, porque como le dije al comienzo, hay mucha información distorsionada, hay mucha Sí, información que no es clara, no, como que lo deja uno, pero ¿por qué? Más por qué es que aclaración. sí, Entonces me imagino que el objetivo suyo de exhibir tantas cosas es eso, pues que los estudiantes conozcan, sí, que los correcto. maestros, ser una referencia, me imagino a Claro, nivel nacional, de claro, decir, en Sebaco hay un museo donde poder ir a apreciar, no en claro, fotos, sino poder verlo, no tocarlo porque pues son cosas delicadas, sí, pero verlo y darte cuenta de que hay historia. Me imagino que ese fue su objetivo. claro. Ahora, 10 años que tiene de tener el museo, yo supongo de que usted se siente satisfecho porque en gran parte lo ha logrado. A pesar Sí, de que pues la tecnología avanza y las generaciones actuales se interesan más en en lo tecnológico que pues en investigar o en la historia. claro, Pero me imagino que de alguna manera usted tiene esa satisfacción de decir, sí, han venido estudiantes y pues claro. de aquí han Eh, sacado una información, universidades supongo que vienen aquí. sí, por supuesto, se va satisfecho, ¿verdad? Porque la información que buscaban la encontraron. Ese es todo el objetivo, ¿no? Desde que yo en realidad pensé en el museo, dar la información, ¿verdad? Y a ver, aquí vienen personas que dicen que no tengo para pagar, no pase adelante, entonces vaya, pase adelante, ¿ya? Y eso en realidad me satisface, poder en realidad estar facilitando la Sí, me información. imagino. Sí, Una cosa que hay que tener claro de que usted pues aquí se paga cierto, pues, digamos, contribución, sí, pero es para el mantenimiento del local, eso para es, el mantenimiento del comprar un local, lampazo y cosas así, exacto, para pagar la energía, etcétera. Pues eso es lo típico de una casa, porque claro, pues claro, lejos de que es un museo, pues también es un local que necesita pues, energía, agua, claro. pero fíjese que mire, bueno, yo ahorita pues que le traje mi libro que ojalá no me lo... ojalá le guste, Sí, espero sí, que le guste. sí. Pero cuando yo estuve en mi libro, cuando yo le escribí, Ajá, fíjese que me lo compraron varios seguidores, pero entre ellos estudiantes. sí. Y entonces a mí me decían, porque bueno, yo me llamo Carlos, pero en redes me dicen Charlie. Charlie, fíjate que gracias a tu libro yo conocí esta leyenda y me sirvió para exponerla en clase. Oh, Y qué yo bueno. sentía, ¡hala, qué bonito se siente Sí, sí, saber de sí. que... Y entonces pensando en que yo venía a hablar con usted, si así me sentí yo, con una línea, ¿cómo se sentirá don Gilberto saber que Sí, universidades, colegios, escuelas sí, he vienen pasado por aquí aquí. y, o sea, debe ser una sensación. Y eso Claro. me imagino que es la satisfacción de saber de que Sí, hasta la fecha el objetivo del museo se ha cumplido y se sigue claro que sí. cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Sí, Porque pues para mí, honestamente se lo digo y no es porque lo tenga al lado, pero yo a usted lo considero uno de los historiadores del norte, pues que más información ha aportado sí, a nivel local y sí. nacional. Ajá. Porque de que venga aquí la UNAM León, por ponerle un ejemplo, supongo que ha venido, Claro. es porque su museo y lo que usted escribe Sí, ha hecho eco a ha nivel trascendido, nacional y a claro que nivel sí. internacional. Claro. Y a nivel internacional porque curiosamente el hacer contenido en redes sociales me ha permitido conocer gente de otros lados. Y recuerdo que había una muchacha de España que cuando se dio cuenta que yo era de Sébaco, y es verdad que en Sebaco hay un museo donde tienen cosas, sí, le digo, un museo de historia Cihuacual. En ese momento le dije el nombre. Y pues el propietario es don Gilberto, que es historiador, es arqueólogo. De verdad, no sabía, imagínate. ¿Y cómo te diste cuenta? Le digo, es que yo tengo una prima que estudia en la UNAM y me contó que anduvo en el norte. Oh, qué Y yo no bueno. sabía, me dice, yo tengo como 15 años de estar aquí en España, hasta hoy me dio cuenta. Pero ahora, cuando vengas a España, venía a Sebaco, le digo, visita Claro, el por museo. supuesto. Entonces, Sí, imagínense, pues ha hecho bastante eco y yo espero de que el museo siga creciendo, tanto como en espacio, como digamos, en popularidad. En gracias, muchas popularidad. gracias. Me gusta el hecho de que usted no ha sido de estas personas que se quedan solamente en lo que estaba de moda, por así decirlo, en sus tiempos, sino que usted
dio el paso y se ha metido en las redes sociales, en Facebook, publica historia, hace comentarios. Yo ahí vivo viendo su Facebook y, ay, qué interesante. Y o sea, de alguna u otra manera, imagínense que hasta por ahí ha empezado a llegarle a esta generación que le interesa la historia. Porque Claro. como le digo, no es todo, pero hay cierto sector de esta generación que sí le gusta la historia. Sí. Y creo que usted ha hecho un aporte importante en ese aspecto. Claro, yo sé que sí, y incluso pues para no creerme yo solo eso, le he preguntado a mis amigos, le he preguntado a mis hijos, yo creo que usted los conoce, a mis hijos, Sí, sí. y le he preguntado, así como usted está diciendo, y me dice, papá, usted ha hecho mucho, pues en realidad me satisface, ¿verdad? Y trato de ser lo más claro posible cuando me preguntan, cuando hacen una pregunta. Ser claro y si es posible hacer un trazo ahí para que puedan entenderlo mejor. Pero hay algo ahí que no hemos hablado. Los tamarindos de oro. Ah, sí. Mucha gente viene aquí a Sébaco a buscar eso. Y eso es un error grande. Eso no es verdadero, eso en realidad es falta de conocimiento. La leyenda no nace aquí, la leyenda nació allá, En el Sebaco. donde fue Sébaco colonial, o donde se dio esa transición del Sébaco origen y el Sébaco colonial. Allí nació. ¿Pero qué pasó? Tenemos que ir otra vez a 1833, cuando Sébaco se traslada para acá. Ellos vienen cargando con sus leyendas y tradiciones y le buscaron un acomodo a la mocuana. La leyenda nunca habla del árbol del tamarindo, No. no dice nada, solamente habla de los tamarindos de oro, un presente que el principal envió a Carlos V, ¿verdad? Pero con el fin de que se fueran, que no estuvieran ahí. Lo que hizo fue despertar la codicia en español. Pero estaba hablando de las vainas, el oro que tenía esa forma, vainas de tamarindo, pero labradas en oro. ¿Ya? Pero no, hay gente que piensa actualmente de que el árbol producía el tamarindo y que ahí iban a cortar los indígenas, a cortar el tamarindo. Tamarindo, sí. Yo, ahorita que dijo eso me asustó porque en mi libro toco esa parte de que el cacique le daba tamarindo, de obsequio tamarindo de oro a los españoles, pero ya me doy cuenta que sí existieron. Sí, claro. Pero obviamente yo, pues, desde pequeño yo dije, cuando me supe la historia de ese algo de que no fue aquí, yo decía, ¿cómo diablo este tamarindo era el de la historia si pues Sebaco no era de aquí? Sí, correcto. Era de allá. Entonces, pero me gustó que aclarara eso porque es una duda que ha permanecido y que incluso creo que hasta de una u otra manera, como usted dice, viene gente por eso. Correcto. Por conocer el árbol que daba tamarindos de oro. Pero hay personas que han escrito y tratan de desvirtuar, porque dicen que no eran, que tenían la forma de tamarindo, sino de que encontraban el oro y eran grandes las pepitas y por eso en realidad comenzaron a decirle, no, eso ya es. Y otros que piensan de que eso nunca existió, de que eso fue en realidad una leyenda. Pero sí, es nuestra leyenda y por eso tenemos que mantenerla siempre limpia de influencias y cuestiones allí, ¿verdad? Porque si no... Sí, creo que en la historia de la mocuana se cuenta, como está el tamarindo, aquí en Sébaco, el árbol que todos conocen, y está la montaña, entonces ahí como que se dio la confusión de que el árbol daba tamarindo y que por eso la mocuana, pero pues lo que usted nos aclara, que eran las pepitas en forma de... No, que ellos trabajaban. O sea, pero... Trabajaban el oro. Trabajaban el oro y le daban esa forma. Claro, esa forma, tamarindo. Entonces por eso le decían los tamarindos. Claro que sí. Pero no era de que un árbol daba nunca. El metal precioso. Y la leyenda nunca mencionó árbol. Sino que yo desde pequeño he sido bien como escéptico, bien cuestionador. Y yo decía, ¿cómo un árbol va a dar oro? Decía yo. ¿Y por qué no siguió dando? Decía yo. Y al final fíjese que cuando uno se hace preguntas locas termina dándose cuenta de que no estaba tan equivocado. Sí, es que fue una locura, sinceramente. Como le digo, una cosa es opinión y otra cosa es hechos históricos que están ahí plasmados. Claro. Y pues es interesante que nos haga esa aclaración porque pues otra duda más que existía de Sébaco y que queda aclarada. Ahora mire, bueno, volviendo al museo, don Gilberto, para un futuro, ¿usted cómo ve este museo? ¿O tiene planes a largo plazo?
Bueno, si Dios me da vida, claro que Sí, sí. no, claro. Me imagino que esto se debe heredar. Sí. Sí, Yo me claro, imagino que sus hijos van a seguir este legado por supuesto. porque pues su hijo con el que me contacté, él anda con usted en estas Sí, cosas, él lo graba. claro, Entonces, pero de aquí al futuro me imagino que usted ve este museo para que sea una referencia, claro que sí. como lo es ahora, pero Ese es el plan, esa es la idea. Y mis nietos están también interesados me preguntan cosas. Ellos a veces vienen aquí a oír las explicaciones porque en realidad les interesa. y es usted el que explica aquí, usted. Sí, claro. Pero yo aquí yo soy todo, pues. ¿Entiendes? Sí, es Para interesante. poder hay que conocer historia. Sí. Entonces, en un futuro usted este museo más grande lo ve con más. Sí, yo tengo intenciones, en realidad, si no puedo ampliar aquí, subir un piso, ¿ya? Y no Para, pensaba en la posibilidad de hacer una sección, bueno, aquí ya tiene la sección de los presidentes, la sí, sección de los billetes, documentos, pero una sección de arqueología de otros lugares, por no, ejemplo, de Estelí, de no, no, Matagalpa. no, no soy muy localista, como le dije al Lo principio. quiere No. mantener siempre enfocado en Solamente, Sébaco. solamente en realidad, Ok. solamente. Le pasan las Sí, mías, porque a mí me han dicho, cuando hablo de leyendas y cosas en mis videos, ¿por qué no hablas de otros países? No, 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 es no tiene que yo quiero sentido. mantener Nicaragua, No porque tiene pues, sentido, sinceramente. sí, Aquí entonces, todo, el museo lo planeé desde que estaba allá en Miami, en Estados Unidos. Esa forma de la vitrina las hice así porque yo he ido a otros museos y no quise que el visitante anduviera así agachado, ¿no? Que mm, así de pie pudiera apreciarla. Pero el objetivo era de que en cada vitrina hubieran por lo menos unas 4 o 6 piezas. Hoy no, eso está abarrotado. Ya, y ya no sé, todas esas vitrinas las compré con mi dinero y ya no hay a dónde ponerlas, a menos que a dónde las voy a poner. Ya no hay lugar, no hay espacio. sí, ¿Ya? pero fíjese que a pesar de eso es grande el museo. Sí, sí, muchas piezas, claro. Cuando usted lo ve por fuera, como el frente es Sí, pequeño, uno pequeño. piensa, pero, o sea, es Sí, sí, espacioso. sí, Los que quieran conocerlo, vengan. Aquí en claro. Sebaco ponen museo en el GPS y los manda. Sí, O si no, pues la referencia es que de la alcaldía, 3 cuadras al norte. correcto. Entonces, sí, o sea, o me escriben y me preguntan y yo encantado les digo cómo llegar, hasta yo los puedo traer si quieren. Sí, no cobro. No cobro. Mire, bueno, don Gilberto, ya para ir dándole ya recta Ah, final para no quitarle más tiempo. Bueno, como le contaba, yo hago contenido, aparte de leyendas, también de terror. Mis seguidores me envían historias de terror. Algunas pues son bastante increíbles, otras que uno dice, wow, sí, sí creo. Porque pues yo he sido una persona, como le digo, escéptica, pero me han pasado tantas cosas que he terminado creyendo de que pues sí existen ciertos eventos paranormales. Entonces, para darle ese toque, don Gilberto, a mi contenido, yo quería preguntarle, y haciendo un paréntesis de la historia de Sébaco, usted, antes de que iniciáramos, me dijo de que a usted lo asustaron. sí, Entonces yo venía pensando, yo quiero que don Gilberto me cuente una historia, si ha tenido algún evento paranormal, si le ha salido algún espanto, pero no creo, yo a don Gilberto lo miro muy serio, digo yo miro que es pues decía mi bisabuelo Seferino Membreño, no sé si lo conoció, que dicen que él era bien, don Seferino sí, Memeño. él es mi abuelo, mi abuela es doña Justina, latinita. Ya mira una teja que tengo ahí que dice don Seferino Memeño. No, a él la voy a ir a ver. Sí, Entonces, pero, o sea, lo que cuentan mis primos de que era un señor que no le tenía miedo a nada. sí, Y entonces el que no le tiene miedo a nada no se asusta. sí. Pero digo, ¿será que don Gilberto sí ha tenido Claro que experiencia? sí, claro que sí. ¿Nos Y puede conozco, contar una? y, ¿Ha tenido muchas? tal Una. vez muchas no, pero el asunto es que no soy tan dramático para contar los La que cuentos, más recuerde. ¿entiendes? Pero sí, yo nunca, usted no menciona aquí la mujer que sale, la mujer que le ha aparecido a algunos hombres en La la mujer calle. es de blanco, la mujer de blanco Esa, que... sí, la menciona aquí. Sí, 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 hay varias historias De de... eso hay mucho, de eso hay mucho. Y personas que todavía estaban vivas el año pasado y contaban sus anécdotas. Y usted ha ¿Ya? vivido una con... Viví con esa mujer, pero yo estaba chavalo, tenía tal vez unos 8 años, ¿verdad? Usted sabe dónde vive, en Los Montoya. Sí. Allí siempre ha sido la casa de nosotros. Y me pasé donde el vecino, ¿verdad? Donde la familia arriba, a oír unos chistes que estaban contando Humberto Martínez y Luis Martínez, ¿verdad?
Y yendo, se me pasó el tiempo, ya era noche. Cuando me quise cruzar a la casa, solamente era una casa de por medio. Salgo y en la esquina donde fue la ermita, ahí estaba una mujer vestida de blanco, alta. Entonces yo no le pongo mente, pero me quiero cruzar. Cuando yo voy cruzando, entonces yo veo que la mujer se viene por donde estoy yo. Me dio miedo y me regresé a seguir oyendo los chistes, pero pendiente de la mujer de la esquina. Me salí, ahí estaba. Como 2 más, ahí estaba la mujer. Volví ahí, tal vez dije, no, tal vez son ideas mías, voy a volver a intentar. Caminé otra vez y la mujer se desprendió. No había muerto. Me regresé, hasta que terminaron de contar el chiste, esa gente tenía que pasar por donde yo vivía. Me vine con ellos para meterme en mi casa, ¿verdad? Se imagina. Cosas así. Me salió el cadejo, andaba con otro cebaqueño que era vago y ya andaba yo enrolado y me dice, vamos a Chahuitillo, era 9 de la noche, vamos a Chahuitillo. Vamos, pues, me fui caminando, cuando yo iba, veníamos por aquí, ¿cómo se llama? Tal vez por la 1, no por la 1, no, por la UMA, ¿verdad? Ahí eso era oscurana. Sí. Yo miré así al otro lado de la carretera, allá por el cerco, y miré un perro blanco. Le digo, Nayo, mira, ese perro. Hermano, ese es el cadejo, me dice. A la madre, sigamos caminando, no sé, pero se me ocurrió ver a la izquierda. Allá iba el negro. Mira, Nayo, le digo, la hermano, ese es el mal. No, hombre, Se no sé imagina. qué hora llegamos a Chahuitillo, que allá amanecí. Que mi mamá me aporrió. Había una señora aquí que se llamaba, era el carpintero del pueblo, se llama Rufino Salgado. Rufino Salgado, yo voy pasando por su casa cuando me dice, Gilberto, venía. Don Rufino, ¿qué tal? Mucho gusto, sentate, me dice aquí, ahí en la acera. Ajá, me dice, te voy a contar un cuento, me dice que es verdad. Y eso sucedió a un pariente tuyo, así. Entonces ya me contó de que ese pariente mío, que se llamaba, de apellido Galeano, se hacía caballo. ¿Cómo le digo yo? Sí, hombre, me dice, todos los viernes, ahí en la plaza del pueblo arriba, me dice, comienza a trotar ahí detrás de una yegua. A la chocho. ¿Cómo vas a hacer? Sí, me dice, pero fíjate que una vez que se llegó un campista, que no era de Sebaco, pero se quedó durmiendo allí en el cabildo, y él oyó todo el alboroto de los animales. Al día siguiente preguntó a los vecinos y le dijeron lo que pasaba todos los días. Entonces él dijo, yo lo voy a agarrar. Dice que se fue a la venta, compró un mecate, se fue al monte a andar arrancando hierbas y cuestiones y sobando el mecate y preparando. Entonces cuando llegó el viernes, el cielo se salió en la noche a la sombra de un árbol ahí. Y cuando pasó el caballo por ahí lo lazó. A Y la lo chocho. lazó, sí, era un animalón, dicen que era bien hermoso. Entonces lo llevó, detrás del cabildo hay un palo de ícaro y ahí lo amarró. Pero se fue a acostar, pero después dijo, no, esto no es así, si se muere ese caballo, si se mata, me van a caballar. Él pensó que era una hacienda ahí que se había escapado. Se levantó a ver el caballo. Cuando lo vio, dice que estaba todo amugado, ya no era aquel caballón altivo. ¿Qué pasó? Y lo terrible fue cuando el caballo le dijo, soltame, hombre. Le habló. ¿Cómo? ¿Y quién sos vos? Yo soy Román Galeano, me soltame, yo te voy a recompensar. Ni Yo ya no que quise seguirle oyendo. Yo no quise seguirle oyendo porque yo tenía el deseo de ir donde mi abuela, porque era pariente de ese Román Galeano. Y me voy a donde mi abuela y ahí está mi pobre abuela solita. Le digo, mita, le digo, chiquito, ¿no? Dice que Rufino me contó una historia y, dice que Román Galeano se hacía caballo. Sí, es cierto, hijo. Yo pensé que mi abuela era mal hablada, yo pensé que me decía que cómo tal ese viejo, bueno, pero no, sí es cierto, hijo. Usted se lo preguntó con la intención de que ella le dijera, no, es mentira. Mentira, sí. Y se lo Me lo confirmó. confirmó y me dice, las mujeres eran fulana, fulana y fulana de Darío. Y Darío hay bastante historia de las famosas yeguas y eso. Sí. Fíjese de Darío, qué casualidad. Bueno, Gilberto, ya para ir finalizando, ya me gustaría, pues, primero agradecerle por el espacio, por Sí, el hombre. tiempo.
La verdad es que siento de que tengo que hacer una segunda parte con usted. Sí, Siento que usted es una enciclopedia y que tengo que buscar más preguntas para hacerle sí, porque hombre, me faltaron. cómo no. Pero mire, Vení con confianza. para ir dándole la vuelta final a esto, don Gilberto, me gustaría un mensaje, un consejo que le gustaría que quedara plasmado para esta generación y futuras generaciones, para sus nietos, bisnietos, tataranietos, Bueno, para tantas generaciones que me imagino que ojalá se conserve por muchos años en las redes, pero sí, un consejo o un mensaje que usted le gustaría darle a esta gente, a estas claro, generaciones. a los padres de familia, a sus hijos, a estudiantes, que esta casa de cultura es muy importante para quien se va. Aquí usted va a encontrar la información adecuada de nuestra historia, la verdadera historia. Y es necesario preservarla por siempre. Así que usted haga hincapié de que su hijo venga por aquí, ¿verdad? Aquí va a encontrar la información que necesita conocer, saber, ¿ya? Y a los estudiantes, pues en realidad, si ven este programa, den cuenta de que aquí van ustedes a tener la información que van a salir a buscar, ¿ya? Sébaco, Sébaco es grande y tiene mucha historia que contar. Y por eso estamos recopilándola y estamos rescatándola, ¿verdad? Tanto la historia como las leyendas para darla a conocer. Y es lo que estamos haciendo. Si usted tiene algún Facebook ahí, pues búsqueme como Museo de Arqueología e Historia de Guacuata y ahí va a encontrar usted mucha información de la que estamos en realidad subiendo nosotros. Sí, claro, igual yo les voy a dejar ahí el enlace para que entren directamente al Facebook del museo y pues de mi parte, don Gilberto, no queda más que agradecerle por habernos dado el espacio y porque me enseñó bastantes cosas, me enseñó muchas cosas. A lo largo de los años con sus libros, pues yo he aprendido también de la historia de Sébaco Okay, gracias. y de alguna manera pues ha hecho que a mí me interese pues, leer la historia de Sébaco, investigar y haciendo eso me he dado cuenta pues que la historia de Sébaco se sigue descubriendo. Sí. Ya por lo menos gracias a usted sabemos exactamente de que Sébaco no fue originalmente aquí, que estuvo en otro lugar pues no me queda más que agradecerle como parte mía, de Carlos, de pues, darnos el espacio, pues, ojalá que Dios le preste, qué sé yo, muchos años para que siga escribiendo, el libro, porque a mí me gusta leer mucho sus libros y pues, gracias. Bueno, de parte de mis seguidores, los que tenían interés en conocerlo, pues hoy lo conocieron y espero que lo sigan en sus redes y eso, pues agradecerle, don Gilberto, y felicitarlo por los 10 años, casi 11 años del museo, Pues sí, por el trabajo que ha hecho, un excelente trabajo, el mérito a quien mérito merece. Y pues eso sería todo. Espero tener la oportunidad de volver a entrevistarlo, don Gilberto. Con mucho gusto lo espero. Siento de que faltaron muchas cosas, pero bueno, por el momento hasta aquí llegamos. Agradezco a los que vieron. Por ahí anda mi esposa, que es mi mano derecha, mi jefa, mi manager. Ella también es bastante admiradora de su trabajo. Y pues a ella agradecerle que ahí está cuidándonos. Sí, entonces, bueno, eso sería todo. Gracias por vernos, por escucharnos y hasta la próxima.